el sóleo de Carvajal, la clavícula de Bellingham y según Diario Sport, el Madrid tiene un problema con Endrick. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Quiero reportar que he logrado hacer cumbre en la montaña de Montjuic después de pasar varias noches en campamento base y tratar de que las condiciones climáticas abrieran una vía por la cual poder ascender sin necesidad de los tanques de oxígeno correspondientes, porque es evidente que subir a Montjuic supone un esfuerzo titánico propio de los montes del Himalaya, o así al menos me lo han hecho saber en Twitter, donde cuando he puesto que me parece una vergüenza el poco público que ha acudido a Montjuic a ver un partido contra el Atlético de Madrid, no contra cualquiera, contra el Atlético de Madrid, no han llenado el estadio y ya se veía claramente muy vacío de aforo, y me han dicho algunos culés que es que bueno, es que aquello es una montaña, que es complicado llegar, que es difícil subir, o sea, es absolutamente flipante que al parecer, bueno, pues ha habido 30 y pico mil personas a las cuales no les ha sucedido este raro rollo de no poder subir, y sin embargo ha habido otros que les da pereza, y es normal que haya esa desafección con el club, porque después de lo del caso Negreira y de todo lo que estamos viendo, pues es difícil que entreguen ningún tipo de espectáculo. Pero bromas aparte, vamos a hablar de un par de noticias, tres en concreto. Endricky, el bueno de Endrick o Endricky, no sé exactamente cómo se pronuncia, el jugador que hemos contratado, el nuevo juvenil, la nueva perla del fútbol brasileño, prácticamente se va a convertir en campeón de Brasil, del Brasileirao, con su equipo el Palmeiras. A falta de un partido les bastaría con un empate o incluso perdiendo si sus rivales no golean, porque tienen bastante buena diferencia de goles. Si sus rivales no golean también serían campeones, así que prácticamente es inevitable que Endricky salga campeón con el Palmeiras, y lo bueno de todo esto es que realmente se debe en gran parte a su aporte. El equipo iba tercero mientras no sacaban a Endricky. ¿Os acordáis que hubo una etapa en la que hubo muchas críticas por parte de la prensa antimadridista diciendo, uy, este no le ponen, no le tienen en cuenta, no debe ser tan bueno, mira que el entrenador pasa de él y no sé qué? Y es verdad que estuvo varios partidos, ha participado de todas formas en 30 partidos de los 37 posibles, lo que pasa es que sí, en casi todos pues jugaba 5 minutos, 7 minutos, 12 minutos, pero al final, una vez que iban terceros, decidieron empezar a darle titularidades y ha sido la sensación. De hecho, en este último partido ha vuelto a conseguir el MVP, el Most Valuable Player del partido, y parece que todo el mundo coincide en que el salto de calidad de esa posición tercera a la posición de privilegio y a prácticamente ser los candidatos principales a llevarse el título de Brasil se debe en gran parte al aporte de este jugador que recuerda mucho a esa potencia, es una especie de mezcla entre Roberto Carlos, Romario y Ronaldo Nazario, pura potencia, puro físico, pero también mucha técnica, mucho ímpetu y sobre todo un espíritu madridista, porque en lugar de haberse, pues eso, decepcionado de que no le estaban usando, de que no le estaban permitiendo salir a aportar al campo con su fútbol, el tío estuvo ahí aguantando, esperando su momento, y cuando llegó dio la cara y, por supuesto, ha sido determinante. No se puede ser más madridista que esto. Y sin embargo, en Diario Sport nos encontramos pues un artículo firmado por un tal Alejandro Alcázar en el que nos dicen que el Madrid tiene un problema con Endrick. Un problema con Endrick, ¿de qué se trata? ¿Será que se ha lesionado y no lo sabemos? ¿Qué es lo que ha pasado? Y dice aquí este tal Alejandro Alcázar, desde que ha dado el salto al primer equipo, ha protagonizado 2 acciones reprochables en el Palmeiras. ¿Serán sus goles? ¿Serán sus asistencias? Una le valió la roja y en otra se libró. El delantero brasileño no se ha caracterizado por ser un jugador agresivo con los marcajes de los defensas rivales y sí ser muy competitivo. Pero ¿de qué
va este titular de problemas, este Alejandro Alcázar. ¿Pero qué hago leyendo Sport? En fin, vamos a ver para reírnos un rato. El Real Madrid sigue al detalle las actuaciones de Endricky, el delantero centro, que llegará al equipo el próximo verano para reforzar el ataque. Juega cedido en el Palmeiras, que lo traspasó hace año y medio el equipo blanco, pero le ha costado hacerse con un sitio tras dar el salto al profesionalismo. Poco a poco ha ido imponiendo su calidad a base de goles para hacerse un hueco de titular y ocupar un lugar importante en el equipo que aspira a ganar el Brasileirao. Pues hasta aquí de acuerdo. Es muy competitivo y eso hace que a veces le pierda el carácter. Desde que ha dado el salto el primer equipo, ha protagonizado 2 acciones reprochables en el Palmeiras. Una le valió la tarjeta roja el pasado verano y otra se libró por muy poco. Una roja y se libró de otra. A principios de agosto, Endricky seguía siendo suplente habitual. El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira, pese a no jugar, sufrió la primera expulsión como jugador del primer equipo de Palmeiras estando en el banquillo. El marcador señalaba un empate sin goles del Atlético Mineiro de los octavos final de la Libertadores que daba la clasificación al Palmeiras. Endricky tiró de picardía para perder tiempo y lanzó un balón al campo en el minuto 94, pero el colegiado lo vio y le mostró tarjeta roja. O sea, ni siquiera es por una entrada violenta, ni por protestar, ni por empujar, sino por una picardía de tirar un baloncito en un momento, en el minuto 94, como para perder tiempo. Este es el problema de, pues eso, de conducta reprochable a todas luces del señor Endricky. Vamos a ver cómo es la segunda, porque no acabo de salir de mi asombro. La segunda opción ocurrió hace una semana, en el partido ante el Fortaleza. Corría el minuto 55, cuando se revolvió contra su marcador Tití, que le estaba agarrando. Su reacción estuvo fuera de lugar porque se dio la vuelta para propinar un puñetazo a destiempo, y todo en el centro del campo, una zona de juego intrascendente. Endricky se salvó porque ni el árbitro ni el VAR intervinieron en la acción, que hubiese significado la segunda tarjeta roja en apenas 3 meses. A ver, o sea, que es una acción que ni siquiera el VAR consideró. Es una acción que este señor Alejandro Alcázar se inventa. Porque vamos, estando el VAR no la considera punible, no decide parar y considerarla roja como agresión, que lo podría haber hecho en caso de que fuese algo alevoso, pero este señor nos declara que el Madrid tiene un problema, ese es el titular, el Madrid tiene un problema con Endricky por 2 acciones reprochables. Una es que estando en el banquillo hace la picardía de tirar un balón fuera para perder tiempo, y la otra es una acción que ni el VAR consideró digna de intervenir. Esta gente ya de verdad es que es alucinante. No solo viven en Narnia, no solo no va nadie a ver sus partidos, sino que intentan sacar inventos de historias raras de donde no hay. En fin, que bueno, al menos nos ha servido para unas risas, y de nuevo informo que desde el campamento base es posible acceder a la cumbre, esa inexpugnable de Montjuic, a la cual no van ninguno de los aficionados del Barça porque al parecer les da pereza ver a su equipo. Se confirmó la lesión de Carvajal, o al menos eso dice el parte médico. El parte médico sobre la lesión de Carvajal dice: tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Carvajal por los servicios médicos del Real Madrid, se ha diagnosticado una lesión en el músculo sóleo de la pierna izquierda pendiente de evolución. Las malditas lesiones del sóleo, que ya os hice un vídeo hace ya años, cuando estaba todavía Gareth Bale y estaba también Sergio Ramos. Os lo dejo por aquí el link, porque igual el vídeo es interesante, es atemporal, sirve para siempre. Os explico un poco cómo es este músculo y por qué tiene esas implicaciones de estas lesiones recurrentes que además a veces se te meten en la cabeza del jugador, que no termina de encontrar una posición en la que no sienta dolor, en la que se sienta verdaderamente cómodo. Y bueno, esperemos que esta lesión de Carvajal no sea tan grave, porque estábamos viendo al mejor Dani Carvajal, este Dani sin gluten, nos estaba sorprendiendo a todos, y sería una pena que una lesión de este tipo truncase esa evolución de este Dani titánico y descomunal. En enero de este año también se le diagnosticó una lesión en el sóleo,
y duró apenas 16 días. En 16 días estuvo de nuevo en los campos de juego. Aquí se habla, por la gente sí que es más especialista, dice que entre 3 y 4 semanas, con lo cual lo más probable es que aproveche el parón navideño para pues recuperarse y no le volvamos a ver hasta ya entrado el 2024. En enero le deseamos una pronta y completa recuperación, porque de verdad que nos hace falta un Dani Carvajal de este nivel que impresiona a todos, y estábamos muy contentos que estuviera durando sin lesiones. Que sirva de reflexión para Carleto para ser un poquito más proactivo en las rotaciones. No creo que fuese imprescindible haber usado a Dani Carvajal en el partido contra un Granada en casa, cuando pues ves que está esta sobrecarga extrema de minutos, y que Carvajal también es de esos que acude a los parones de selecciones, con lo cual no para. Vamos a ver cómo soluciona entre medias Carleto la situación del lateral derecho. Ahora mismo habría 2 o 3 opciones más o menos reales. La primera y principal, y que es la que normalmente utilizaría Carleto, sería poner a Lucas Vázquez ahí. Tiene sus cosas, pero bueno, Lucas Vázquez para partidos normales de no tanta exigencia debería ser suficiente. Si no, pues se puede poner ahí a Nacho, aunque pues implica que te quedas sin ese central de recambio o de rotación. Y una tercera opción sería poner a algún canterano, subir a alguien de la cantera, porque la alternativa ya más camavinguesca de mover hacia allá al bueno de Fede Valverde en estos momentos, tal y como estamos en cuadro prácticamente con la plantilla, sería inimaginable. Pero confiemos en que Carleto encontrará la solución adecuada. Le han dado el Golden Boy, tal y como predije también por ahí por octubre, a Jude Bellingham. Lo bonito de este título es que es el clásico, el famoso trofeo Bravo de toda la vida, aquel que ganó Butragueño en su época, y no sé si Raúl también lo ganó, Isco en su momento, que era el trofeo para los jóvenes. Realmente de esto que hemos visto del Balón de Oro juvenil que dan los franceses en la gala del Balón de Oro normal, desquicia un poco. Han tratado de acaparar demasiado cuando siempre había estado por separado este trofeo dedicado a los jóvenes, el clásico trofeo Bravo de toda la vida, como os digo, y el verdadero, el Pepa, el de Tutto Sport, la revista italiana. Y ya os comenté yo en aquel vídeo donde os explicaba que el gran favorito y que prácticamente estaba asegurado que sería el ganador Jude Bellingham, era porque en este año iban a implementar con una empresa que se dedica al Big Data deportivo un algoritmo que iba a ser el que iba a decidir los candidatos. Iban a decidir 100 candidatos nada menos, basados en pues eso, diferentes parámetros de un algoritmo así, digamos, aséptico, sin pasar lo que sucede con el Balón de Oro, que siempre pues hay cierto escepticismo, porque todo es en base a votaciones. Entonces hay gente que hace lobby por favorecer a un jugador, y no miro a Hormonín ni a nadie, pero sí, el caso es que también hay presiones e intereses para que las votaciones se dirijan hacia un lado o hacia otro. En este caso, con Tuttosport, el porcentaje más alto, más pesado a la hora de elegir, iba a ser este algoritmo, aunque luego también había una última votación por parte de, creo que eran 25 periodistas o personajes diversos, y creo que además la votación ha sido prácticamente unánime. Es que era imposible no otorgarle este Golden Boy al bueno de Jude Bellingham. El caso es que en la entrevista que ha hecho con Tuttosport por motivo de este galardón, ha desvelado sin querer cuál es exactamente el alcance de su lesión de hombro. Cuando le han preguntado hacia quién van sus agradecimientos por este galardón, pues ha dicho, bueno, pues mi familia, Ancelotti, bueno, todo, etcétera, etcétera. Y en uno concreto ha dicho, y luego al fisioterapeuta merengue, que me recuperó de gran manera y en muy poco tiempo de la subluxación que tenía en la clavícula. Esto va un poco
no diría en contra, pero sí es diferente a lo que había dicho el parte médico oficial del Real Madrid, que hablaba de una luxación, no de una subluxación de clavícula, y por eso había mucha especulación sobre que si era una luxación de hombro, una luxación humeral, perdón, del húmero en sí, de la cabeza del húmero que se hubiera salido y no de la clavícula, pues evidentemente parecía inevitable la necesidad de pasar por quirófano. En esta subluxación de clavícula parece que si es de grado 1 o grado 2 puede normalmente pasar sin necesidad de ir a quirófano o posponer bastante el quirófano. Si es de a partir de grado 2 o grado 3 en adelante, sí es inevitable el quirófano, pero por eso, claro, nos extrañaba ver cómo Jude aparentemente incluso alza los brazos con absoluta normalidad, celebra, aunque sí pone un poquito de cuidado a la hora de caer y de chocar, pero el caso es que ha habido una pequeña discusión, al menos en mi timeline, de, bueno, es que esto cómo puede ser, entonces nos ha mentido el parte médico. Yo creo que en realidad el parte médico que aparece en la web pues es básicamente algo redactado por el departamento de comunicación, le habrán dicho así luxación, y bueno, por no poner algo tan específico como subluxación de clavícula, acrómina y no sé qué, ser excesivamente técnico, han puesto un término que más o menos entendemos todos, que es que algún hueso de la zona de la articulación del hombro se le había salido, pero me da bastante confianza el hecho de que el propio Jude haya hablado de subluxación de clavícula, tal y como también me habían confirmado algunos especialistas que habían visto la forma en que le habían tratado en el campo y entendían que no debía ser pues eso del hueso del húmero, sino que era más bien algo clavicular. Buenas noticias en cualquier caso, porque no sería tan grave como la otra y se podría posponer de una forma más o menos en tratamiento conservador el asunto de un posible paso por quirófano. Dejadme vuestra opinión aquí abajo, dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!